Si el monte Rainier desprendiera una parte significativa de su ladera mañana por la mañana, las personas que viven a 30 millas río abajo tendrían menos de una hora antes de que una pared de lodo, con la consistencia del concreto y rocas masivas, desplazándose a 50 millas por hora y alcanzando profundidades de 100 pies en ciertos puntos, llegue a sus ciudades. No habrá alertas previas de los sismómetros, los sensores de gas no detectarán ninguna anomalía química. El evento catastrófico que destruiría sus comunidades por completo puede ocurrir sin un solo precursor que los instrumentos científicos actuales sean capaces de identificar. Esto no es una especulación. Ha sucedido antes con una violencia inimaginable y la geología nos asegura que volverá a suceder. Lo más alarmante es que 150,000 estadounidenses viven actualmente de forma directa sobre el depósito de escombros donde se detuvo el último gran flujo. El monte Rainier no es simplemente un volcán que podría erupcionar en algún momento lejano, es una montaña que está siendo derretida activamente desde su núcleo interno, pero lo que se está disolviendo no es la roca sólida. Estamos ante un proceso invisible que transforma la fortaleza en una trampa mortal. Mientras el público general observa la nieve eterna en la cima, la estructura misma del volcán está fallando silenciosamente. Este es el inicio de una reacción en cadena, donde el tiempo de reacción se mide en minutos y las consecuencias se cuentan por miles de vidas. La pregunta no es si la montaña fallará, sino qué tan rápido puede correr una población entera cuando la tierra misma se convierte en un río de cemento líquido. Esto es el inicio de una pesadilla geológica. El problema del hielo y la fragilidad de lo que consideramos eterno. Para comprender la magnitud de la amenaza, debemos observar la corona de la montaña. 25 glaciares descienden por los flancos del monte Rainier como lenguas de cristal blanco. Juntos, estos glaciares contienen más hielo permanente que todos los demás volcanes de la cordillera de las Cascadas combinados. Estamos hablando de aproximadamente 1 milla cúbica de agua congelada posada precariamente sobre la cima de un volcán activo. Este hecho geológico único es lo que convierte al Rainier en una entidad peligrosamente distinta a cualquier otra montaña en el continente. Para poner esto en perspectiva, debemos mirar hacia atrás, hacia el monte Santa Elena en el año 1980. Aquella erupción fue catastrófica y quedó grabada en la memoria colectiva del mundo. El Santa Elena perdió gran parte de su cima. 57 personas perdieron la vida y miles de millas cuadradas de bosque fueron aniquiladas en un instante. Sin embargo, el monte Santa Elena tenía una cobertura de hielo mucho menor que la que posee el Rainier hoy en día. Los lahares que produjo el Santa Elena, aunque devastadores, fueron relativamente limitados en escala si se comparan con el potencial destructivo que duerme en el Rainier. La diferencia crítica es, precisamente, el volumen de agua sólida. Cuando el material volcánico caliente, el magma, los flujos piroclásticos o los gases sobrecalentados entran en contacto con el hielo a la escala que maneja el Rainier, las leyes de la física dictan un resultado aterrador. El hielo no se derrite lentamente como un cubo bajo el sol. El hielo se transforma instantáneamente. Es una conversión rápida de enormes volúmenes de hielo en agua líquida en cuestión de segundos. En ese instante, esa masa de agua recién liberada no desciende limpia, se mezcla violentamente con todo lo que encuentra a su paso: roca volcánica suelta, sedimentos saturados, escombros pulverizados y ceniza. Esta mezcla se espesa por segundo, aumentando su densidad y peso, hasta que lo que fluye montaña abajo tiene la consistencia exacta del concreto húmedo. Un lajar en el Rainier no es una inundación de agua, es una avalancha de escombros líquidos que puede viajar a 50 millas por hora. En los valles estrechos, estas paredes de lodo pueden alcanzar profundidades de 490 pies, destruyendo o enterrando absolutamente todo lo que encuentren en su trayectoria. Pero aquí reside la pieza del rompecabezas geológico que la mayoría de la gente ignora por completo. El problema no es solo el hielo que descansa sobre la superficie del volcán. El verdadero peligro mortal es lo que le está sucediendo a la roca sólida que se encuentra justo debajo de ese hielo, porque la montaña no solo está siendo atacada por el calor desde arriba durante una erupción, está siendo desmantelada químicamente desde abajo en un proceso silencioso y constante. Mientras miles de personas en el noroeste del Pacífico miran hacia la cima nevada, ignoran que la integridad estructural de la montaña se está desmoronando. Las rocas que deberían actuar como los cimientos de este gigante de 14,400 pies están perdiendo su fuerza. Esta es la base de por qué el Rainier es una bomba de tiempo, no solo por el fuego interno o el hielo externo, sino por la fragilidad oculta de su propia arquitectura.
La combinación de una milla cúbica de agua lista para licuarse y una base de roca que se debilita cada día crea el escenario para el desastre más predecible y, a la vez, menos evitable de nuestra era. La geología nos enseña que las montañas más imponentes no siempre caen por una explosión externa, sino por su propia fragilidad interna. En el monte Rainier, el problema geológico que la mayoría de las personas ignora es que el volcán no solo está siendo amenazado por el hielo en su superficie, sino que está siendo atacado químicamente desde sus cimientos. La montaña se está pudriendo por dentro. Para entender esto, debemos mirar más allá de la roca sólida y entrar en un proceso invisible pero implacable llamado alteración hidrotermal. El monte Rainier es un sistema hidrotermalmente activo. Esto significa que, bajo su corteza, existe un sistema de circulación constante de agua caliente y gases ácidos impulsados por el calor magmático que reside en las profundidades. Estos fluidos corrosivos ascienden a través de las fracturas de la roca volcánica, pero no se limitan a pasar por ellas. Durante miles de años, estos ácidos han transformado la composición química de la montaña. Lo que antes era roca volcánica sólida y resistente, se convierte lentamente en minerales arcillosos. Específicamente, se transforma en una arcilla con propiedades extremadamente peligrosas para la estabilidad de cualquier estructura de gran escala. La arcilla, a diferencia de la roca, tiene tres características que son una sentencia de muerte para una montaña de 14.400 pies. Primero, la arcilla retiene el agua de manera excepcional, aumentando el peso de la masa de tierra de forma drástica. Segundo, la arcilla se vuelve increíblemente resbaladiza cuando está saturada. Y tercero, la arcilla no tiene prácticamente ninguna resistencia estructural en comparación con la roca original a la que reemplazó. Si intentamos visualizar esto a escala de una montaña colosal, debemos imaginar que estamos reemplazando partes vitales del esqueleto estructural de un gigante de roca por arcilla húmeda, débil y saturada. Es como cambiar las vigas de acero de un rascacielos por barras de jabón mojado. El Servicio Geológico de los Estados Unidos ha mapeado estas zonas de alteración hidrotermal de manera extensiva. Lo que han encontrado es aterrador. Grandes secciones de la parte superior del monte Rainier, áreas que desde el exterior parecen ser picos de roca sólida cubiertos de nieve perpetua, son en realidad masas masivas de material rico en arcilla y saturado de agua. Estos sectores se mantienen en su lugar únicamente por el peso del material que tienen encima y por la poca resistencia que ofrece la roca sana que aún sobrevive a su alrededor. La montaña está, en un sentido muy real y físico, canibalizando su propia integridad estructural desde adentro hacia afuera. Este fenómeno es la razón fundamental por la cual el Rainier puede producir deslizamientos de tierra catastróficos y masivos sin necesidad de que ocurra una erupción volcánica. Mientras que otros volcanes requieren que el magma suba a la superficie y rompa la roca para causar un desastre, el Rainier solo necesita que la gravedad gane su batalla eterna contra una estructura interna que se debilita cada día más. Por eso, el próximo gran evento en esta montaña podría no parecerse nada a lo que vemos en las películas de desastres. Podría no haber explosiones de ceniza ni columnas de fuego iniciales. Simplemente podría verse como una montaña que, de repente y sin previo aviso, decide soltarse. Este proceso de degradación estructural explica por qué los instrumentos actuales de monitoreo tienen puntos ciegos tan peligrosos. Un colapso de flanco provocado por la debilidad de la arcilla no genera las señales sísmicas típicas de una intrusión de magma. No hay deformación del terreno detectable por meses, ni emisiones de gas inusuales que alerten a los científicos. La montaña simplemente alcanza un punto de saturación o de fatiga estructural donde el equilibrio se rompe. En ese instante, miles de toneladas de material que alguna vez fue roca firme se convierten en un fluido denso y destructivo que comienza su carrera hacia los valles donde viven miles de personas. Entender la alteración hidrotermal es aceptar que el monte Rainier no es una estructura estática y eterna, sino un sistema dinámico en estado de descomposición. La misma energía térmica que construyó esta maravilla de la naturaleza hace cientos de miles de años es la que ahora está desmantelando sus cimientos, transformando la piedra en barro y preparando el escenario para un colapso que no necesita fuego para ser total. Estamos ante un gigante de arcilla disfrazado de roca, cuya estabilidad depende de un equilibrio químico que se está perdiendo minuto a minuto, año tras año. Para aquellos que todavía creen que este escenario es una exageración teórica o una simple pesadilla de ciencia ficción,
La geología ofrece una respuesta contundente y aterradora grabada profundamente en los estratos del estado de Washington. El flujo de lodo Osceola. Este no es un mito transmitido por generaciones, sino una catástrofe geológica documentada que ocurrió hace 5.000 años y que redefine por completo nuestra comprensión de lo que este volcán es capaz de hacer. Lo que sucedió en aquel entonces fue una falla estructural de una escala casi inimaginable. Una sección masiva de la parte superior del monte Rainier, debilitada por milenios de alteración hidrotermal y saturada hasta el punto crítico, simplemente se desprendió. No fue una explosión volcánica tradicional lo que inició el caos, sino un colapso catastrófico del flanco. En un solo evento de falla, la montaña perdió aproximadamente 1.600 pies de su elevación total. Antes de la tragedia de Osceola, el monte Rainier se erguía como un gigante aún más imponente, alcanzando los 16.000 pies de altura. Hoy, tras aquel derrumbe masivo, su cumbre se detiene en los 14.400 pies. La masa de escombros no se quedó al pie de la montaña. Al descender con una furia implacable, el deslizamiento incorporó todo lo que encontró a su paso: hielo de los glaciares, nieve derretida, agua superficial y sedimentos sueltos. En cuestión de minutos, lo que comenzó como un derrumbe de roca se transformó en un lahar masivo. Este río de lodo y rocas viajó desde la cumbre del Rainier hasta la ubicación actual de la ciudad de Tacoma, cubriendo una distancia asombrosa de 60 millas. El flujo Osceola no fue una inundación común, fue una marea de escombros que llenó los valles hasta alcanzar profundidades de 300 pies en algunos puntos críticos. La masa líquida fue tan poderosa que alcanzó las orillas del estrecho de Puget, extendiéndose incluso más allá de las zonas donde hoy se asienta el sur de Seattle. La escala de este evento fue tan vasta que alteró permanentemente la línea costera y la topografía de la región. Lo más inquietante para los científicos y para cualquiera que analice estos datos es una verdad ineludible. Las condiciones geológicas que provocaron el evento Osceola no han cambiado de manera fundamental. El monte Rainier sigue siendo un sistema hidrotermalmente activo. El proceso de conversión de roca sólida en arcilla resbaladiza continúa cada segundo, cada hora, cada día. El hielo, ese detonante líquido potencial, sigue coronando la cima en volúmenes masivos. El suelo que el flujo de lodo Osceola enterró hace 5.000 años es, literalmente, el mismo suelo sobre el cual se construyeron las ciudades de Tacoma, Auburn y las tierras bajas del sur de Puget Sound. Cada hogar, cada carretera y cada hospital en esa zona está edificado sobre los depósitos de uno de los lahares más grandes en la historia geológica de América del Norte. Estamos viviendo sobre los restos de una montaña que ya colapsó una vez, ignorando que el gigante está acumulando nuevamente el peso y la inestabilidad necesarios para repetir su propia historia. La historia geológica no es solo un registro del pasado, es el guión exacto de lo que está por venir. La escala del peligro geológico no se mide solo en la magnitud de la montaña, sino en la cantidad de vidas que se encuentran directamente en su camino. 150.000 estadounidenses viven exactamente sobre el terreno que fue sepultado por los flujos de lodo en el pasado. No es una estimación lejana, es una realidad demográfica actual. Los valles de Puyallup, Nisqually, White River, Carbon River y Cowlitz tienen algo en común. Todos se originan en los flancos del monte Rainier, y cada uno de ellos, sin excepción, ha transportado depósitos de lahares en eventos anteriores. Hoy en día, ciudades enteras como Orting, Puyallup, Sumner y Auburn, junto con porciones significativas de Tacoma, están construidas sobre esos mismos depósitos. Orting es quizás la comunidad con el riesgo más prominente y visible. El pueblo entero se asienta directamente sobre los restos del flujo de lodo Electrón, un lahar que descendió de la montaña hace aproximadamente 500 años. Esto significa que cada hogar, cada escuela y cada calle de esa comunidad existe sobre los escombros de un solo evento en la larga y violenta historia eruptiva del Rainier. Esta conciencia del peligro ha dado lugar a algunos de los programas de preparación para lahares más intensivos de todos los Estados Unidos. En las escuelas de los distritos de Orting, Puyallup y Sumner, los simulacros de evacuación no son una curiosidad, sino una rutina de supervivencia. En el año 2024, aproximadamente 45.000 estudiantes y miembros del personal participaron en un solo simulacro coordinado.
Se entrena a los niños para que dejen sus escritorios y corran, literalmente corran, hacia terrenos elevados siguiendo rutas de evacuación prescritas. El condado de Pierce opera una red de sirenas de advertencia diseñadas para dar un aviso avanzado cuando los instrumentos de detección identifiquen un flujo entrante, pero aquí reside el problema que hace que toda esta preparación sea genuinamente alarmante, un vacío en el plan que podría anular todos los esfuerzos humanos. El sistema de advertencia que existe hoy, las sirenas, las rutas, los simulacros, asume una premisa fundamental, que el lahar será provocado por actividad volcánica que los instrumentos detectarán primero. Se asume que el magma se moverá, que la Tierra temblará de una forma específica, o que los gases cambiarán, dándonos tiempo para reaccionar. Sin embargo, los lahares pueden ocurrir sin ningún precursor volcánico. El Servicio Geológico de los Estados Unidos lo establece explícitamente en sus evaluaciones de riesgo. Los flujos de escombros gigantes en el Monte Rainier pueden ocurrir independientemente de una erupción. Podrían ser activados simplemente por el colapso de la roca rica en arcilla y alterada hidrotermalmente bajo diversas condiciones. Un terremoto fuerte podría ser el detonante. La región se encuentra en una zona sísmica activa y el Rainier está cerca de múltiples fallas. Las lluvias intensas podrían hacerlo, ya que la arcilla saturada pierde su limitada resistencia cuando el contenido de agua supera ciertos umbrales. Los ciclos de congelación y descongelación a largo plazo, donde el agua se infiltra en las grietas, se expande al congelarse y debilita progresivamente la roca durante décadas, también podrían ser la causa. O, en el escenario más aterrador, podría ser simplemente el efecto acumulado del tiempo y la gravedad trabajando contra una roca en descomposición. Un punto de inflexión alcanzado sin ningún detonante externo. En cualquiera de estos casos, los sismómetros registrarían absolutamente nada antes del colapso. Los sensores de gas no detectarían emisiones anómalas. El GPS no mostraría ninguna deformación inusual del suelo. La primera advertencia que recibirían los residentes río abajo sería el temblor físico del suelo provocado por el flujo mismo mientras ya avanza hacia ellos. En los valles más cercanos a la montaña, como Orting, la ventana de advertencia disponible podría reducirse a unos pocos minutos. Estamos preparados para un volcán que ruge antes de atacar, pero no para una montaña que simplemente decide desmoronarse en silencio. La pregunta que lo determina todo no es si el desastre ocurrirá, sino cuándo y con qué magnitud. El Monte Rainier ha producido más de 12 lahares mayores en los últimos 6.000 años. La recurrencia no es una suposición. El registro geológico ha zanjado esa cuestión de manera definitiva y brutal. Un evento de la escala de Osceola tiene un intervalo de recurrencia medido en miles de años. Sin embargo, un evento de la escala de Electron, el mismo que enterró el terreno donde hoy se asienta la ciudad de Orting, ocurre aproximadamente cada 500 años. El último gran flujo de este tipo sucedió hace exactamente 500 años. El reloj geológico está marcando sus últimos segundos. Los sistemas de monitoreo que rodean al Rainier se encuentran entre los mejores del mundo. La red de alertas de lahares y los instrumentos de GPS de alta precisión intentan vigilar cada movimiento. Pero la tecnología tiene un límite fatal. Solo puede detectar lo que produce señales detectables. Un colapso de flanco masivo originado por la roca podrida y convertida en arcilla puede no producir ninguna señal significativa hasta que el flujo ya esté ganando velocidad valle abajo. El sistema actual es de respuesta, no de prevención. Por esta razón, el Monte Rainier está clasificado como uno de los 16 volcanes de la década, los más peligrosos de la Tierra. No es solo por la violencia de sus posibles erupciones, sino por lo que es capaz de hacer sin erupcionar en absoluto. La montaña está siendo desmantelada desde dentro por el mismo calor y agua que la construyeron. El hielo se transforma, la roca se debilita y la estabilidad se pierde cada año. Mientras tanto, 150.000 personas viven en el camino directo de un gigante que está a punto de soltarse. La historia se repetirá y esta vez el mundo estará mirando.